Muy bien. Voy a compartir pantalla entonces y ya estoy grabando. Bien, me avisan porfa si se ve. Objetivo. Ya, perfecto. Em, Conocer y calcular. Ahí. Calcular ángulos entre paralelas. Conocer y calcular ángulos entre paralelas. Bien, para comenzar, entonces tenemos que conocer el concepto de paralelas. ¿Qué es el concepto de paralelas? Eh, a mí siempre me han llamado la atención las paralelas, pero vamos a ver qué son para ustedes las paralelas. Palabra complicada para mí decirla, así que por eso que la digo más lento, porque se me traba la lengua cada vez que intento decirla. Eh, ¿Qué son las paralelas, chiquillos, chiquillas? ¿Qué son las paralelas para ustedes? ¿No saben? Cuando damos direcciones, esta calle es paralela a San Martín o esta calle es paralela a... ¿Qué significa paralelo para, en este sentido, en este contexto de conversación? Dos rectas iguales que van en la misma dirección. Ojo, si va manejando, ¿cómo se llama? Atención al tránsito y después le pone atención a la clase. Primero es la vida, acuérdense, ¿ya? Eh, ya, ok. Es que sentí un bocinazo, entonces como que, ya. Ok. Entonces, chiquillos, Santiago me dice que es una calle que cruza la otra. Em, Otra me dice que una calle que tiene el mismo sentido que otra, ¿sí? E- el concepto paralelo es, voy a hacerlo acá, si ven la cámara, yo no los veo, em, dos lápices son paralelos cuando están así, ¿ya? Cuando están así, cuando se cruzan, eso no es paralelo, ¿ya? Esto tiene otro concepto, ¿ya? Pero vamos a ver paralelo. Puede estar así, están paralelas. Así, están paralelas, ¿ya? Cuando una calle está paralela a la otra, quiere decir que esta calle y esta calle jamás se van a tocar, ¿ya? Más que iguales, se proyectan en el espacio y pueden ser proyectadas al espacio infinito, ¿ya? Pero en el infinito jamás se van a tocar. Entonces, a mí me parece mucho que eh, el romanticismo en la matemática. Cuando una recta es paralela a la otra, es como decir, como un amor imposible. Entonces, eh, el, una recta jamás va a tocar a la otra, aunque estén muy enamoradas, ¿ya? Entonces, si se proyectan en el espacio y en el tiempo, jamás se van a tocar, ¿sí? Están frente a la otra, una frente a la otra, pero jamás se van a tocar, ¿ya? Es como el romanticismo de la matemática y así ojalá les quede un poco más claro cuál es el concepto de paralelo. Entonces, son dos rectas que estando una frente a la otra, jamás se cruzarán. ¿Ya? Jamás se cruzarán. Bien, tenemos el concepto de paralelo y al ser este
rectas paralelas, ocurre un fenómeno muy particular. Bien, vamos a dibujar unas rectas aquí. Ojalá me queden lo más rectas posibles y lo más paralela posibles. Vamos a dejar esa línea aquí negra. Vamos a engrosar un poco. Un punto. Ya. Ay, ven para acá. Muy bien. Aquí tenemos dos rectas. Ambas paralelas, una al lado de la otra. Normalmente se les ponen nombres y normalmente se le pone un nombre como L1, L2, ¿ya? Yo no voy a salir de la normalidad y voy a ponerle a nuestras paralelas L1, que va a ser la de arriba, y L2 va a ser la de abajo. ¿Bien? L1 y L2. Bien, antes que nada tenemos que ver cuáles son las características de los ángulos. Tenemos ángulos clasificados por su abertura. Y vamos a hacer una tercera línea para que podamos formar ángulos, ¿por cierto? Si no, ¿cómo vamos a formar los ángulos? A lo mejor voy a... Ya, a ver. Vamos a tomar esta misma y la vamos a poner. Bien. Como ustedes pueden notar, tomé la misma recta, pero esta vez la crucé, ¿ya? La puse en un ángulo que me tincó, no tiene ningún... es como tinca mía nomás, nada más. Y a esta le vamos a poner como nombre, control C, le vamos a poner como nombre L3, ¿ya? Súper originales para ponerle los nombres a estas rectas. L3, perfecto. Normalmente, cuando se presenta un problema entre paralelas, se dice lo siguiente. Y vamos a poner un ejemplo acá. Ejemplo. Dirá. El ejemplo diría L1 paralelo, va a ser así, paralelo a L2, ¿sí? L1 es paralelo a L2, ¿sí? Y al cruzarse, puede ser de diferentes formas la redacción, ¿ya? Al cruzarse L3, se forman ángulos. Y así se va redactando el ejercicio, ¿ya? Cuando se aparece un doble slash que está allí, ¿sí? Un doble slash que está ahí, yo lo marqué, ese. ¿Lo ven? ¿Sí? Ese doble slash significa que L1 y L2 son paralelas, ¿ya? Si el problema no especifica que L1 y L2 son paralelas, habría que preguntarle al evaluador
si L1 y L2 son paralelas. ¿Ya? Porque si el problema no lo especifica, quiere decir que puede que estas no sean paralelas. Aunque se vean paralelas, puede que no sean. ¿Ya? Así que para evitar problemas, se le preguntan al evaluador en el caso de que se encuentre este error de redacción, le preguntan, ¿L1 y L2 son paralelas? Y si dicen que sí, ustedes pueden empezar a accionar de acuerdo a lo que les voy a explicar a continuación. Bien, antes que nada, tenemos la clasificación de los ángulos por su abertura. Clasificación de los ángulos. Tenemos los ángulos agudos, los ángulos rectos y los ángulos extendidos. Ah, y los ángulos obtusos. Obtuso, agudo, extendido, recto. Bien. Vamos entonces a clasificar. Ángulos agudos son aquellos... ¿Sabe lo que son los ángulos a todo esto, chiquillos? ¿No? Ya. Bien. Empecemos por el principio. O sea, al final yo estoy hablando de ángulos y... a ver, es que hay formas... Sí, sí, perfecto, perfecto. Claro, de manera práctica, obviamente los ángulos los podemos encontrar en cualquier parte. ¿Ya? De hecho, incluso cuando ponemos incluso la televisión, hay, ¿cómo se llama? Soportes de televisión que se flexiona y se pueden angular, dependiendo de dónde la quiera poner. Yo puedo angular la televisión para que esté más inclinada o menos inclinada para poder ver como corresponde y así evitar que haya un reflejo de luz, etcétera. ¿Sí? Sí, pero los ángulos propiamente tal nacen desde un vértice. O sea, a ver, dice que son dos rayos que nacen de un punto o son dos líneas rectas que convergen en un punto en común. Y ahí eso es chino, mandarín, japonés, con ruso incluido, para algunas personas que no entienden lo que significa. Finalmente, cuando ustedes hacen dos líneas rectas, ¿sí? Y si estas se cruzan, forman un ángulo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a dibujar aquí. Por ejemplo, acá tenemos un ángulo. Ahí, ¿lo ven? Hicimos dos líneas y este punto que está aquí se llama vértice, ¿sí? Y este punto va a indicar el ángulo, un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. ¿Se fijan? Al cruzarse dos líneas, se forman cuatro ángulos. Pero normalmente, cuando se ven los ángulos propiamente tal, y se ven, ¿cómo se llama? Solitos, normalmente los ángulos siempre se van a dibujar solamente naciendo de un punto, ¿ya? Un punto en común nace una línea, se extiende al espacio y se extiende a otro espacio. Bien, eh, ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Pero, profe, ¿cuáles son los ángulos que miden 90 grados? Y vamos a comenzar por aquí. Los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados. 90 grados. Profe, no entiendo. Súper fácil. ¿Alguien ha visto una escuadra escolar? Las escuadras... Súper. Las escuadras escolares... Las escuadras escolares tienen esta forma. ¿Sí? ¿La ven, cierto? Bien.
Eh, y las escuadras escolares sirven para hacer ángulos rectos. Profe, pero este es un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí o no? Este es un rectángulo. Las escuadras escolares también son rectángulos, ¿verdad? ¿Sí? El rectángulo tiene su nombre, o su nombre aparece de el ángulo que forma su base. En este caso, su base forma un ángulo de 90 grados, recto. ¿Ya? ¿Dónde los podemos encontrar? En todos lados. El ángulo recto lo podemos encontrar en todos lados. Profe, ¿dónde? En la pared de su casa. Si una pared no tiene un ángulo recto, es muy probable que la casa se caiga. Profe, ¿dónde más? No sé, los futboleros. ¡Oh! La metió en el ángulo. Ahí. ¡Oh! La puso donde las arañas hacen sus nidos. Términos futboleros. ¿Dónde la puso? ¿Dónde puso la pelota? En el ángulo. ¿Ya? El ángulo de 90 grados. Allí. En el ángulo, donde se junta el travesaño, ¿cierto? Y el vertical, ¿ya? Y el que está en vertical, ese es un ángulo recto, ¿ya? De 90 grados. Si el arco, para las personas que les gusta la pelota, si el arco está medio chueco, fome, pum, fome. E incluso hubo un, bueno, esto es un punto aparte, nada que ver, ¿eh? Pero Mourinho se dio cuenta que le habían sacado un poco de altura al arco. No sé si ustedes vieron la noticia. Habían sacado un poco de altura al arco y eso también como que intervino en la victoria del otro equipo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos goles se fueron por sobre el travesaño, debiendo estar por último dentro o golpeando el travesaño. ¿Ya? Bueno, son cosas de fútbol que quizás algunas damas no conozcan, pero los podemos ver en todos lados. ¿Dónde podemos ver el ángulo recto? En la ventana, el marco de la ventana, el marco de la puerta, en el espejo, en los contornos de la televisión. En todos lados podemos ver el ángulo recto, que es el quizás más utilizado y porque estructuralmente es muy confiable. ¿Ya? Bien, entonces, chiquillos, hasta aquí, ángulo recto son todos los ángulos que miden 90 grados, la L, ¿ya? La L es un ángulo recto también, 90 grados. Esos son los 90 grados. Todo aquel ángulo que mida menos de 90, por ejemplo, si usted hace así, con sus dedos, ¿ya? El dedo índice y el medio hacen un ángulo menor de 90. Este ángulo, esta abertura que está aquí, no sé si me ven, por eso yo estoy quizás haciendo el loco aquí, moviendo las manos. Aquí, ya, perfecto. Esta abertura que se hace aquí entre el índice y el medio es un ángulo agudo. Mide menos de 90 grados. ¿Ok? Bien. Tenemos los ángulos agudos menos de 90. Los ángulos rectos, 90. ¿Ok? 90 menos de 90. Tenemos también em, los ángulos, espérenme un cachito. Tenemos ángulos obtusos. Los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90 grados. Son aquellos que miden más, ahí, más de 90 grados. ¿Ya? Más de 90 grados. ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Lo puedo hacer con los dedos? Sí se puede hacer. Ya, si me ayudan con los micrófonos, porfa. Eso. Ya. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Son aquellos que miden más de 90. Por ende, eh, tenemos el ángulo obtuso. Así. ¿Ya? Si uno lo mide, sería así. Más de 90. ¿Ya?
Más de 90. ¿Ok? Más de 90. Un ángulo obtuso puede ser un ángulo de 91 grados, sí. ¿Ya? Ángulo obtuso. Vamos a hacer los ejemplos correspondientes, obviamente, para que los vean, ¿ya? No se me no se me estresen, ¿ok? Bien, ángulos obtusos son los que miden más de 90 y el ángulo extendido, ay, ángulo extendido es ay, el que mide 100, ay, 180 grados. Pucha, 180 grados. Ahí sí, 180. Bien, entonces vamos a hacer, tenemos el ángulo recto, los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 y vamos a hacer de inmediato unos dibujitos aquí, cosa que se vaya entendiendo. Aquí tenemos una línea, tenemos otra y la apertura sería esa. ¿Ya? Menos de 90. Tenemos los ángulos obtusos, son los que miden más de 90. Y vamos acá a dibujar uno que mida más de 90. Obviamente ustedes lo hacen mucho más bonito que yo. Yo aquí estoy intentando hacer los dibujos para que ustedes vayan entendiendo qué son estas cosas llamadas ángulos. Normalmente se hacen con líneas, así, con una flecha, indicando que es un vector que se puede prolongar en el espacio. ¿Ya? Eso es lo que significa la flecha. Uy, qué pesada la... Ya, ya, mejor. Listo. Bien. Ángulos obtusos entonces son los que miden más de 90 y el extendido es aquel que mide 180 grados. ¿Cuáles son los que miden 180? Em, los que están son como horizontales finalmente, ¿ya? Y no me quiere pescar esa cosa. Así que voy a hacer otra línea. Bien, ahí está. 180 grados. Profe, ya, ¿y de qué me sirve esto? Buena pregunta. Eh, Esto es la base para poder calcular la apertura o los ángulos faltantes en un problema de ángulos entre paralelas. Obviamente tendría que pasar la clasificación de los ángulos primero para poder entrar de lleno a lo que son la medida de los ángulos. Bueno, vamos a agrupar esto para copiarlo. Bien.
Paciencia. Un poquito de paciencia. Ay, qué pesado. Perfecto. Entonces esta imagen la voy a copiar y la voy a pegar acá abajo. Volviendo al concepto. Bien, tenemos esto. Y ya con lo que ya vimos recientemente, podemos ver los ángulos agudos, los ángulos extendidos y los ángulos obtusos en esta imagen. ¿Sí? Sí, qué bien, eso me gusta, muy bien. Qué entretenido. En esta imagen, chiquillos y chiquillas, tenemos ángulos agudos, ángulos obtusos y ángulos extendidos. Profe, no los veo. Vamos a marcarlo entonces para que los vean bien. Con rojo vamos a marcar los ángulos obtusos, ¿ok? Ángulo obtuso entonces con rojo. Con rojo. Bien. Ángulo obtuso, solamente voy a marcar la apertura, ¿ok? Tenemos aquí. Ángulo obtuso, menos de 90. Ángulo obtuso, menos de 90. Acá también tenemos un ángulo obtuso, menos de 90. Y acá también tenemos un ángulo obtuso, menos de 90. ¿Sí? Perfecto. Tenemos un ángulo, perdón, estos son agudos, ángulos agudos menos de 90. Los ángulos obtusos, sí, 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 gracias. Sí, sí, eso, perfecto, gracias, porque yo ahora estoy quizás pensando en otra cosa. Em, perfecto, súper, bien rico, gracias. Eso, súper. Los ángulos obtusos, ahora sí, los ángulos obtusos son aquellos que miden más de 90, por ende los voy a marcar con azul. Ese mide más de 90, este también mide más de 90, este también mide más de 90 y este también mide más de 90. ¿Sí? Karina, la escucho. Dígame, ¿me habló? ¿No? Ah, ya. Ok. Bien, entonces, si usted se fija, azules y rojos, la suma de los azules y los rojos me da un ángulo extendido. Vamos a marcarlo grande aquí. Un ángulo extendido mide, ¿cuánto? 180. Perfecto. Tenemos que L1 y L2 por sí mismas miden 180, ¿ya? 180 grados. Es un ángulo extendido por sí misma. Entonces tenemos que los ángulos agudos y junto con los ángulos obtusos me dan la suma total de ¿cuánto? Perfecto, de 180 grados. ¿Sí? ¿Se va entendiendo entonces? Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces ya sabemos entonces que nuestras rectas paralelas junto con su diagonal, ¿cierto? Forman distintos tipos de ángulos, distintas aperturas de ángulos. ¿Ya? Entonces, al tener esto, nosotros podemos calcular la medida de los lados según lo que nos dan. ¿Ya? Miren, por jugar, yo podría darle solamente ángulo, un ángulo, y ustedes van a poder sacar todos los demás ángulos. Profe, me está... No, no, no. No lo estoy molestando, es verdad. Vamos a verlo de inmediato con otro ejemplo. Ya estas están rayadas, así que vamos a dejarlas así. Vamos a copiar la misma, el mismo dibujo que ya tenemos aquí. Vamos a
dejarlo y vamos a copiarlo acá abajo. Bien. Profe, usted me dice que si usted me da un solo ángulo, yo puedo calcular todos los demás. Sí, vamos a jugar a calcular los demás ángulos. Vamos a ver. Yo creo que se les va a hacer muy fácil el poder calcular los demás. Tenemos que este ángulo va a medir 45 grados. Quiero que calculen todos los demás. Profe, ¿y cómo calculo los demás? Fácil, pues. Si usted ya sabe que los ángulos agudos más los ángulos obtusos me dan, en este ejemplo, o en este ejercicio me dan, ¿cuánto? 180. Perfecto. Entonces, con eso ya tiene todo el ejercicio hecho. Bien, chiquillos, vamos a ver. Hagan lo que falta. Vamos a ver. ¿Alguien tiene de discrepancia con la compañera? Perfecto. Tienen que medir los cuatro ángulos. Los cuatro ángulos. A ver, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? 45, ¿sí? ¿A dónde? ¿Acá abajo? Déjeme ver. ¿Dónde? En L3. Espérenme. En L3. Tenemos un ángulo agudo aquí, ¿sí? Aquí, ángulo agudo. ¿Cuánto le falta a este para completar el de acá? Vamos a hacerlo así. Claro, así, así lo vamos a hacer. Aquí, aquí, esta, esta. Ya. Ahí vamos a ver. Sí, sí. Exacto. Más de 90. Más de 90. Exacto. El que está en rojo. El que está en rojo. Aquí. Este, sí. Aquí en la parte de abajo. Espérenme, voy a rayar, espérenme. Para que quede. Aquí. Ya. Ya, ¿por qué? Ya, perfecto. Ya, vamos a verlo. Calcúlenlo. Vamos, calcúlenlo. Ya me dice acá. ¿Sí? Ya. Ujú. Este. Ya. Ya, ok. Continúe. Aquí. Ya. Y acá. Ya. 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 Ojo. Ya. Mire, Jaime. Mire, Jaime. Vamos a verlo como lo hicimos en los ejercicios, o sea, en el ejemplo anterior. Lo vimos por rectas. Ya. Vimos la L1, la L2 por separado. ¿Cierto? Dijimos que el lado rojo y el lado azul, ¿cierto? Sumaban un total de 180, ¿sí? Así lo vamos a empezar a ver, ¿ya? Así lo vamos a empezar a ver.
Ok, entonces, muchachos y muchachas, atención por favor. Vamos a ir por partes. Dijo, no voy a decirlo mejor porque... Claro, claro. Bien, entonces, chiquillos, dijimos que los ángulos agudos y los ángulos obtusos van a formar 180 en sumas, ¿sí? Y yo les di el ángulo agudo, 45 grados. Ahora, yo les pedí cuánto salía, cuánto calculaban ustedes con el ángulo obtuso que estaba al ladito, en este lado de acá, al ladito del 45. Ese no puede medir 90. ¿Por qué, ¿Por qué, Jaime? Miren, ¿por qué no puede medir 90? ¿Por qué no puede medir 90? Porque, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí completo es 180. ¿Sí? Completo sería 180. 45 serían 45 más algo, me darían 180. ¿Ya? Ahora, calculo 45 más lo azul, ¿cierto? Que no sé cuánto es, en este caso es X, es igual a 180. ¿Sí? ¿Cuánto le falta a 45 para llegar a 180? Por ahí me respondieron 135. Por ende, este ángulo obtuso, dijimos que el ángulo obtuso era mayor de 90, ¿cierto? Cumple con la función, cumple con esta descripción que 135 es mayor que 90. Por ende, por ende, este mide 135. Perfecto. Ay, ay, estoy acá, caramba. Ahora sí. Bien, entonces este mide 135 grados. ¿Ya? Ya tenemos los dos ángulos, 135 más 45 me da un total de 180, que es lo que estaba buscando. Ahora, profe, ¿cómo puedo calcular lo que me falta? Son los cuatro ángulos que me faltan. Fácil, pues. Si acá tengo 135 a este lado, espérenme, a ver. Acá, acá. Tengo 135. Acá tengo 135. A este lado, ¿cuánto tendré? Perfecto, 45. Perfecto, súper. Ya a este lado coloco 135. Acaban ustedes, chiquillos, de descubrir una propiedad, una propiedad que existe entre los ángulos entre paralelas. ¿Ya? Ustedes solitos acaban de descubrir los ángulos este, em, opuestos por el vértice. ¿Ya? Ángulos opuestos por el vértice. Todo ángulo opuesto por el vértice es igual al ángulo que está enfrente. En este caso, ustedes mismos dijeron, ah, pero profe, se intercambian solamente los ángulos. Perfecto, entonces, este de acá, este ángulo que está aquí, a ver, este ángulo que está aquí, es lo mismo que está acá, abajo, opuesto por el vértice, ¿sí? Y este que está acá es opuesto por el vértice al otro. Y ahí quedaría completito el los primeros ángulos que estaba buscando. ¿Lo ven? A esto se le llama ángulos opuestos por el vértice. Si yo les doy uno solo,
ustedes pueden descubrir todos los demás. Profe, ¿y qué pasa con los que están abajo? Los que están abajo son también lo mismo porque se proyectan, son ángulos proyectados desde la recta L1 a la recta L2. ¿Por qué motivo? Porque ambas rectas son paralelas. Entonces todos los ángulos que están arriba se replican abajo también. ¿Queda claro? Y eso es todo lo que tienen que saber de los ángulos entre paralelas. ¿Se entendió? ¿Sí? Súper, porque al final ustedes mismos fueron construyendo esta teoría matemática que está hace un montón de siglos estudiándose. Así que súper bien, pues chiquillos. Súper, súper, súper bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud o reclamo? Ya. Vamos entonces a generar las guías correspondientes a ángulos entre paralelas para que ustedes ejerciten. ¿Ya? Solamente eso, chiquillos. ¿Preguntas frente a la materia? Exacto, súper. La suma de todos los ángulos es un ángulo completo, llamado ángulo de 360 grados. Cuando se dice, oh, su argumento cambió mi perspectiva en 360 grados. Eso es mentira, porque al final lo hizo girar y quedó ahí mismo, ¿ya? Un argumento puede cambiar en 180 grados solamente a una persona, ¿ya? Porque si por ejemplo, mi argumento dice es tan válido que hace cambiar a la persona en 360, lo dejo ahí mismo, ¿ya? No tiene sentido mi argumento, ¿ya? Eso, sí, súper bien ahí el aporte del marido de Karina. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, duda o inquietud, chiquillos, chiquillas? Sí, exacto, exacto, 180 grados, porque hasta ahí nomás llega mi visión, ¿ya? Claro, claro, porque a menos que tenga ojo acá en la espalda, no se puede tener una visión más allá. ¿Ya? Dicen que las palomas tienen una visión, tienen un punto ciego las palomas, aquí al frente, ya porque sus ojos están por este lado, al igual que los pollos y las gallinas. Ya por eso que las gallinas miran así, miran así, ya porque tienen el ojo a este lado, ¿ya? Eso. Chiquillos, ¿preguntas? ¿No? Ya. Muy bien. Entonces,